voy a hacer un recorderis rápido. Esta era la presentación de corrosión. Aquí vimos varias cositas sobre el tema corrosión. ¿Sí? No me voy a extender mucho. Quiero recordarles un poquito acá de los pasos de la corrosión. ¿Sí? Hablábamos de que el mecanismo de una celda de corrosión en el acero consta de 6 pasos. ¿Listo? Entonces, primero, el paso 1, en el ánodo el acero comienza a descomponerse en contacto con el agua de enfriamiento y en combinación con el estrés local se da el paso de electrones, ¿no? En el paso 2, los electrones viajan en el metal a través de él. Entonces, el procedimiento que yo les explicaba, concepto claro, los electrones viajan del ánodo al cátodo, ¿listo? Ese es el proceso en el que funciona una celda de corrosión en el metal. Los electrones fluyen del ánodo hacia el cátodo. Paso 3. En el cátodo se produce una reacción química entre los electrones y el oxígeno transportado por el agua de enfriamiento que forma hidróxido. ¿Sí? Entonces, básicamente, en resumen, no me quiero extender mucho acá, el concepto que hablábamos de corrosión es, el fenómeno de corrosión es básicamente un flujo de electrones que se produce en un metal, donde los electrones fluyen del ánodo hacia el cátodo. En el ánodo se produce la oxidación y en el cátodo se produce la reducción. ¿Listo? Cuando hablamos de oxidación, hablamos de pérdida de electrones. Cuando hablamos de reducción, hablamos de ganancia de electrones. ¿Listo? Entonces, siempre cuando se produce la pérdida de metal o la disolución del metal, se produce en el ánodo, ¿listo? Que es el que está perdiendo los electrones. Eso como manera de resumen en el tema de corrosión. Y vamos a arrancar desde la parte que dejamos. Señora. No sé si a ustedes les quedó claro el tema del ánodo, del cátodo, de los electrones. Yo veo que va... ¿sí? César, es que como no es el mismo grupo, ¿será que puedes repetir esa parte un poquito más despacio? Ok, listo, no hay problema. Bueno, es que como lo que decía César ahorita, esto es como un poco la continuación del anterior. Entonces, sí, porque era un tema largo. Como exacto, no es el mismo César, que es lo que te comentaba, entonces vale la pena como un comienzo suavecito para que, porque si empezamos no entendiendo, ya. No te preocupes. Digamos que igual, digamos, toda esta parte, o sea, quise empezar con el resumen del concepto de corrosión, pero igual esa parte, digamos, que quedó grabada para ustedes en la sesión pasada, ¿sí? Porque la última parte de corrosión nos quedaban como 4 diapositivas, pero quería como a manera de resumen comentarles el fenómeno de corrosión en, digamos, lo que se denomina una celda de corrosión. Entonces, de nuevo, ¿qué me interesa que ustedes tengan claro? ¿Cómo se produce la corrosión? ¿Cómo es el fenómeno o el proceso químico de la corrosión? ¿Sí? Cuando hablamos de un mecanismo de celda de corrosión. Entonces tenemos un metal, ¿sí? En el metal siempre va a haber una parte que se comporta como ánodo y una parte que se comporta como cátodo. ¿Listo? En el ánodo, el metal se empieza a deshacer, a disolver, hay una disolución del metal, ¿sí? Y electrones se desprenden de esa parte del metal y empiezan a mover. Dime. ¿Tú puedes ahí como señalar de pronto a qué te refieres en cada punto? El ánodo de cátodo. Sí, dame un momentico a ver si les puedo mostrar el cursor. Dame un segundo. Opciones de flecha. Visible. ¿Ahí ven mi flecha? Sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí lo que nos muestra el dibujito es básicamente un metal, el ejemplo de un metal, ¿sí? Nos muestran el ánodo, nos muestran el ánodo, que es esta parte, y el cátodo, que es esta parte. ¿Listo? Siempre en una celda de corrosión tenemos un ánodo y un cátodo, y a través de estos dos hay un flujo o movimiento de electrones. Entonces, los electrones se desprenden del ánodo, esta E menos, simula los electrones, que viajan desde el ánodo hacia el cátodo. ¿Listo? Ese es el flujo de electrones que hay en un proceso de corrosión. Flujo de electrones desde el ánodo hacia el cátodo. ¿Listo? Cuando hablamos del ánodo, decimos que en el ánodo ocurre el proceso de oxidación. ¿Listo? Oxidación. Y en el ánodo, cuando hablamos de oxidación, hablamos de pérdida de electrones. Por eso los electrones se mueven desde acá hacia acá. ¿Listo?
Cuando vamos hacia el cátodo, en el cátodo se produce la reducción. Cuando nos referimos al término reducción, hablamos de ganancia de electrones. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, como en un proceso de corrosión participa el metal, participan electrones, participa el agua, ¿sí? Entonces, químicamente hay unos átomos que ganan electrones y hay otros que pierden electrones. En este caso, el que pierde electrones es el metal, el hierro, ¿listo? Y el que gana electrones, según esta reacción que tenemos acá, el oxígeno, ¿sí? Tenemos reducción del oxígeno, es decir, ganancia de electrones por parte del oxígeno, ¿sí? Y en combinación con el agua forman iones hidróxilo, ¿listo? Entonces, concepto claro, siempre que se refieran al proceso de corrosión en un metal, en una celda de corrosión, es porque hay un metal donde fluyen electrones del ánodo hacia el cátodo y en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. ¿Listo? Es decir, donde nosotros empezamos a ver esa coloración rojiza y que el metal empieza a perder espesor, ahí es donde empezamos a ver nosotros esa disolución del metal. Ese vendría siendo nuestro ánodo, donde se están perdiendo los electrones. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Listo. ¿Listo? Dale. Eso era lo que les quería hacer, digamos, a base de resumen respecto a... Aquí, digamos, esto es más que todo matemática o química de lo que pasa tanto en el ánodo como en el cátodo. En el ánodo, como les dije, pues en el ánodo ocurre solamente la oxidación, pérdida de electrones, y el único que pierde electrones es el hierro. ¿Listo? Por eso tenemos un hierro neutralizado y luego pasa a un hierro más 2, que quiere decir que perdió 2 electrones. ¿Listo? El hierro total, que es el hierro más 3, quiere decir que perdió sus 3 electrones, ¿correcto? Y en el cátodo ocurren muchas más reacciones de reducción, es decir, de ganancia de electrones. El hidrógeno gana electrones, el agua gana electrones, el oxígeno gana electrones, formándose todos estos compuestos. ¿Listo? Eso, digamos que esa es la química básica de tanto del ánodo como del cátodo en una celda de corrosión. Donde nosotros quedamos la última vez fue en esta parte. Bueno, esta partecita es chévere. Nosotros, aunque aquí no tenemos tema de condensadores evaporativos o temas de equipos galvanizados hasta donde sé, pero tocamos este tema porque es importante, el tema del white rust, que se conoce como corrosión blanca. ¿Sí? Es una corrosión que se produce puntualmente en equipos que tienen recubrimiento de zinc o lo que llamamos galvanizado, ¿sí? Y es un proceso que ocurre por oxidación del zinc. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos nosotros generalmente es un recubrimiento de zinc que lo que hace es proteger a la metalurgia objetivo, que en este caso, digamos, sería el acero carbón, y yo controlo las condiciones del agua para que ese zinc me actúe como una película pasivante o una película protectora. Pero si yo no controlo las condiciones del agua, ese zinc se empieza a oxidar y me empieza a dejar un material poroso, que es la foto que se muestra en el centro, ¿sí? Este material poroso, que me deja expuesto el metal. ¿Me lo deja expuesto a qué? Pues a la corrosión. ¿Listo? ¿Y qué condiciones me permite a mí controlar esa película de pasivación galvanizada con zinc? Pues condiciones de pH, condiciones de sólidos disueltos, es decir, cloruros, no sé si aquí las tenía, no, aquí no las tengo en resumen, las tenía en la otra presentación. Entonces, lo que me permite a mí controlar eso es la condición del agua. Hay unas condiciones puntuales para que ese zinc no se oxide, ¿listo? Y me permita a mí proteger el metal. O sea, lo que queremos evitar es que esta reacción de oxidación del zinc se produzca, ¿listo? Eso es lo que pasa en los sistemas galvanizados. Cuando el zinc está parejito y sin que se produzca la oxidación, el zinc me actúa como un pasivante, pero si se empieza a formar la oxidación del zinc, se me convierte en un polvo blanco poroso que me deja expuesto el metal. Eso como dato importante. Y quedamos en la parte de la velocidad, aquí en la velocidad de los sistemas. ¿Qué decíamos respecto a la velocidad de flujo en los sistemas? Decíamos, la velocidad del agua al interior de un tubo determina la capacidad de difusión del oxígeno a lo largo de la capa laminar del flujo. En régimen de flujo turbulento se disminuye el espesor de la zona laminar y más oxígeno puede alcanzar la superficie metálica. Ahí, en resumen, ¿qué nos está diciendo eso? Que cuando los flujos son más turbulentos, el estrés del sistema
por adición de oxígeno es mayor, porque esas burbujas de oxígeno, es como lo que pasa con la cavitación de las bombas, esas burbujas de oxígeno empiezan a generarme problemas, desgaste, abrasión en las tuberías, ¿sí? En las líneas de flujo. Dice, además aguas con altas velocidades remueven la película pasivadora produciendo un efecto de corrosión acelerada. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando me cambian los regímenes de flujo en un sistema, tengo problemas por adición de oxígeno, fuera de eso tengo problemas porque al cambiar de un flujo laminar a un flujo turbulento, puedo remover de a poco las capas de pasivación de las metalurgias, ¿sí? Entonces el estrés del sistema va a ser mayor y la exposición del metal va a ser mayor. Aguas con bajas velocidades, intercambiadores, hay un ejemplo, intercambiadores con agua en el casco, son más susceptibles a la precipitación de sólidos suspendidos, produciendo celdas de aireación diferencial. ¿Qué me dice esto? Básicamente, en resumen, me está diciendo, cualquiera de los dos extremos es malo. Si yo tengo regímenes de flujo o flujos muy elevados, tengo problemas por erosión, por remoción de la capa pasivante, por adición de oxígeno, pero si tengo flujos extremadamente bajos, entonces en las zonas de bajo flujo yo empiezo a tener problemas de precipitación de sólidos suspendidos, empiezo a tener problemas de biofilm, ensuciamiento, depósitos de biofilm por bacterias, etcétera, que me producen al final todos estos depósitos en zonas de bajo flujo empiezan a producir también corrosiones bajo depósito. Entonces los dos extremos son malos, ni velocidades muy bajas, ni velocidades muy altas en un sistema de flujo. Entonces se controlan mucho las velocidades en los sistemas. Me dice acá que existen velocidades distintas para cada tipo de fluido, también para diferentes tipos de agua. Y los ejemplos en intercambiadores de calor del lado agua, velocidades de aproximadamente 1 metro por segundo, y en condensadores de superficie del lado agua, velocidades mayores a 2.5 metros por segundo. Claro, hasta ahí, ¿cómo afecta la velocidad del agua al tema de la corrosión? ¿Sí? ¿Seguimos? Ok. Esta parte era sumamente importante porque hablábamos de la tabla de la serie galvánica. ¿Qué me dice esto? Que algunos metales son más resistentes a la corrosión que otros. Si hay dos tipos diferentes de metales presentes en el mismo sistema, puede producirse corrosión galvánica. Esto es lo que se denomina así, corrosión galvánica, cuando hay mezcla de metales o dos metalurgias diferentes involucradas en un sistema. El metal más reactivo se corroerá en presencia de un metal menos reactivo, es decir, es más susceptible. La tabla de serie galvánica clasifica los metales industriales más comunes según la probabilidad de que se corroan. Cuanto más separados estén los dos metales en la tabla, más probabilidades hay de que se produzca corrosión galvánica. Y si su sistema está hecho de platino o oro, no tiene que preocuparse por la corrosión. Entonces, ¿qué pasa? Esta flechita acá me indica, a manera de resumen, cómo se comportan estos metales con respecto a la corrosión. Desde el extremo más activo, es decir, cuando se dice el más activo, ¿sí? Quiere decir que los que más facilidad o susceptibilidad tienen para corroerse, empiezan magnesio, acero galvanizado, acero carbono, hierro forjado, acero inoxidable, aleaciones plomo, estaño, hasta llegar a los extremos pasivos o los menos susceptibles a corrosión, grafito, oro, platino, aceros inoxidables, 304, 316, las aleaciones de níquel, de cobre, el cobre, cuproníquel, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que me dice esto me permite a mí, sobre todo para los que son expertos en materiales y cuando diseñan equipos, al momento de escoger las metalurgias para sus equipos, para lo que son tornillería, todo lo que son material de ajuste, ¿sí? Entonces, todo esto influye para el momento de escoger ese tipo de materiales, ¿listo? Y al momento también influye para nosotros desde tratamiento químico, al momento de diseñar el tratamiento, para saber qué tipo de metalurgias tenemos nosotros que proteger y por ende qué tipo de productos tenemos que aplicar. Entonces, ¿y qué es importante de acá? Saber que entre más... ¿Me están escuchando? Sí, Ah, ok, ok, ok. Entre más separados estén los dos materiales, lo que dice acá, más susceptible va a ser, o más, digámoslo así, más facilidad va a haber para un proceso de corrosión galvánica, porque va a haber uno que es muy resistente y otro que tiene poca resistencia y se va a correr mucho más rápido.
Entre más cerca estén acá, o sea, digamos más hacia el centro, dos metalurgias más pegaditas acá en el centro, pues digamos que se va a mitigar mucho el proceso corrosivo. ¿Listo? Por eso, si se dan cuenta, muchas veces, un ejemplo, si llegamos a utilizar, bueno, por ejemplo, cobre con el acero galvanizado están poco separados en la serie galvánica, por ende se deben hacer aplicaciones de tratamiento químico, de protecciones con inhibidores de corrosiones puntuales para cada tipo de metalurgia para evitar un desgaste mayor de la metalurgia en el sistema. Por eso se suelen colocar también ánodos de sacrificio, como se hizo en el condensador de superficie de TG3. Lo que hace ese ánodo de sacrificio es permitir, es colocar un elemento más reactivo que me actúe como ánodo, que se descomponga, que se oxide, ¿sí? Que se sacrifique, por eso su nombre, ¿sí? Y así evite, y sobre ese se enfoque la corrosión, el proceso corrosivo, el proceso de flujo de electrones, y así evite que mi metalurgia principal, que es el acero carbono, o en el caso de los tubos del condensador, pues se me empiecen a corroer. ¿Listo? César, Sí, cuéntenme. Te escucho, Gina. sí, es que sí. Les oigo mucho eco. ¿Era una pregunta o...? Ya, es que por alguna razón tengo retorno en el salón, pero era más como si les cuentas a qué se refieren con los que se pusieron con los sacrificios que se colocaron en el condensador de superficie. ¿Sí? O sea, Ah, ok. físicamente te representó. Ah, ok. Listo. De pronto muchos no saben, en el condensador de superficie en TG3 se instalaron unos ánodos de sacrificio. ¿Qué son los ánodos de sacrificio? Básicamente los ánodos de sacrificio, en palabras textuales, son unas barras de un metal. ¿Listo? ¿Listo? En este caso son barras de zinc, ¿vale? ¿Cómo se colocan o por qué se colocan esas barras? Primero que todo, para colocar esas barras no es colocarlas por colocarlas. Para eso se hace un diseño y un cálculo matemático para saber qué peso de ese metal se necesita instalar de acuerdo al volumen del sistema en el que se va a instalar. De manera que al funcionar como ánodo de sacrificio, me permita que el flujo de electrones y la corrosión se enfoquen sobre ese ánodo y sea ese ánodo el que se empiece a desgastar, ese metal de zinc que yo estoy colocando arbitrariamente, digámoslo así, dentro de mi sistema, para que sea él el que se empiece a corroer, el proceso corrosivo se dé sobre él y no sobre la metalurgia que me compone mi sistema, que en este caso es acero carbono. ¿Listo? Pues para los que no sabían, para el condensador de TG3 se colocó un sistema adicional de ánodos de sacrificio de zinc, para los cuales se hizo un cálculo y se recomendó al cliente. Estos se instalaron sobre las cajas de agua, ¿sí? Frente a los espejos o a las de tubos del condensador. Y cada que se hace inspección del condensador durante las paradas, se revisa que el ánodo, pues, en qué condiciones se encuentra. Obviamente, cuando se destapa, ese ánodo ya ha ido teniendo una pérdida considerable de material porque el proceso corrosivo se enfoca sobre esos ánodos de sacrificio. Entonces lo que se hace es, se le hace una limpieza, un raspado, digámoslo así, si se lijara el ánodo, se deja en condiciones y continúa. Y él continúa su proceso de sacrificio dentro del mecanismo de corrosión hasta que se desgasta totalmente y hay que reemplazarlo. Obviamente tienen una vida útil que también se calcula. Para el caso de los de TG3 no recuerdo cuánto era en este momento, no me acuerdo en años, 3, 4, 5 años, no recuerdo en este momento cuál fue el cálculo que se hizo para ese, y su función básicamente es proteger del fenómeno corrosivo a la metalurgia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos aplicando para TG3 protección mediante ánodos de sacrificio, protección mediante pasivación, porque cuando arranca el sistema, cuando arrancó TG3 con los tratamientos de Colab, se hace una pasivación inicial de la tubería y adicional se aplican inhibidores de corrosión durante la operación. Entonces tenemos varios mecanismos de protección de nuestro sistema. ¿Listo? ¿Seguimos? Los efectos de la corrosión, digamos, para todos es claro que los efectos de la corrosión, ¿qué pasa? ¿Qué nos genera la corrosión en los sistemas? Destruye el metal del sistema de enfriamiento, el producto de la corrosión se deposita en las superficies de intercambio de calor, es decir, cuando yo empiezo a tener procesos de corrosión, empiezo a tener desprendimiento de metal.
este caso desprendimiento de hierro. Y ese hierro, ese polvillo de hierro, esa metalurgia, esas esquirlas de hierro, empiezan también a depositarse en las superficies de intercambio de calor, en los tubos, en zonas de bajo flujo, y esto también empieza a afectar pues, la transferencia de calor, ¿no? Pueden producirse fugas en los equipos, por lo que les comentaba en las presentaciones pasadas. Si yo empiezo a tener un problema de altos depósitos en mi sistema, pues me empieza a formar una corrosión bajo depósito. Y la corrosión bajo depósito, como lo hablábamos en la última presentación, la primera parte de corrosión, hablamos que cuando se tiene un sistema, partamos de que todo lo que toca el agua es susceptible a corrosión, ¿listo? Por eso se controlan las condiciones del agua para evitar que esas tasas de corrosión sean muy altas, ¿listo? La corrosión nunca va a ser cero. Siempre todo lo que tenga contacto con el agua va a estar susceptible a la corrosión, por ende las velocidades de corrosión nunca van a ser cero. Lo que se hace es controlarse bajo un rango para que sean moderadas y la vida útil de los usuarios o de los equipos o de los activos pues sea mucho mayor, pero la velocidad de corrosión nunca va a ser cero, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de esa parte de corrosión, donde empiezo a obtener corrosión por pitting o corrosión localizada, cuando yo diseño un tratamiento, lo que yo busco es que esas tasas de corrosión sean moderadas y aparte de todo que la corrosión sea uniforme, que el desgaste de mis metalurgias sea uniforme, porque cuando yo tengo corrosión por pitting o corrosión localizada, ese es un tipo de corrosión que se presenta de manera acelerada y que rápidamente me puede formar agujeros, pérdida de metal agresiva en un equipo, en una tubería. Entonces, muchas veces en muchas plantas, cuando hacen una parada de planta y van a hacer una limpieza química de esos depósitos, resulta que debajo de esos depósitos hubo una corrosión por pitting tan agresiva que lo que me generó fue una perforación en la metalurgia. Y entonces ahí es donde empezamos a reportar fugas, a hablar de fugas en las tuberías, en los equipos, porque la corrosión bajo depósito es muy agresiva. ¿Listo? Entonces, por eso habla de que pueden producirse fugas en los equipos. Ocurren contaminaciones del lado proceso y del lado agua. Claro, si en el caso de sistemas muy, digamos, muy delicados, en el tema del condensador, si se me perfora un tubo, pues voy a tener contaminación del fluido que va a través de los tubos. Entonces me contaminan los sistemas. Entonces puedo tener tanto contaminación del lado proceso, del lado agua. Aumenta el consumo de agua. Porque pues yo tengo que estar, si yo no controlo el tema de las condiciones del agua, pues tengo que estar botando más agua y reponiendo más agua. Entonces aumenta también el consumo de agua. Aumenta la frecuencia de mantenimiento y limpieza. Claro, el tema, si yo no controlo bien las tasas de corrosión y el tema de los depósitos, pues voy a tener que hacer paradas, muchas más paradas no programadas, digámoslo así, para temas de limpieza y mantenimiento. Los equipos pues deben repararse y todo eso se traduce en dinero. ¿Listo? Respecto al control de la corrosión, tenemos varias formas, como lo comenté ahorita, por ejemplo, en el caso de cuando di el ejemplo de TG3, tenemos pues varias formas de controlar la corrosión. Hablamos primero de los métodos no químicos, que sería utilizar metalografías resistentes a la corrosión, por eso vimos la tabla de serie galvánica, poder escoger materiales, obviamente, que sean viables económicamente para un proceso, pues digamos, nadie va a construir pues, un condensador en oro, ¿sí? Que sean viables económicamente, pero que a su vez sean resistentes, digamos, hasta donde se pueda, muy resistentes a la corrosión, ¿listo? Aplicar recubrimientos protectores, utilizar anodos de sacrificio, como lo hicimos en TG3. Los recubrimientos, hablamos de recubrimientos epóxicos o recubrimientos, digámoslo así, sí, epóxicos normalmente se conocen, para proteger las metalurgias. De hecho, bueno, otro ejemplo también es en el condensador de superficie. El ADTU tuvo usted un recubrimiento, una pintura anticorrosiva, que también ayuda a proteger el sistema. Ajustar los pH de los sistemas, supremamente importante. Siempre que hablemos de mecanismos de corrosión, el control de pH en un sistema de enfriamiento es fundamental. Eso es concepto básico, es fundamental. Si nosotros no controlamos el pH, recuerden lo que hablamos para los que estuvieron en la presentación pasada. Siempre que hablamos de pHs bajos, hablamos de fenómenos corrosivos. Y siempre que hablamos de pHs altos, hablamos de fenómenos incrustantes. Es decir, los pHs bajos favorecen la corrosión y los pHs muy altos favorecen las incrustaciones. ¿Listo? Y la protección catódica, bueno, digamos, aquí en esta industria no la he visto en otro tipo de industrias donde también se aplica. Cuéntame, Gina. César. Sí, cuéntame.
¿Me das 2 minuticos? Es que se desconectó, se bloqueó el computador y lo estoy conectando de nuevo. Dale, dale, Entonces los chicos dejaron de escuchar. me avisas, ok. Más o menos, le ven sentido. Listo, ¿ahí me escuchas? Sí, yo te escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ya creo que es que me había quedado sin computador. Listo. ¿Listo? Bueno, Puedes seguir. listo, seguimos. Entonces, bueno, les hablaba por último de la protección catódica, que en otro tipo de industrias se utiliza también. Se utiliza como, por ejemplo, inducción de corriente para proteger sistemas. Entonces, básicamente lo que hace es inducir corriente, es como si estuviéramos induciendo una celda corrosiva de manera arbitraria, metiéndole corriente a un sistema para la protección. Digamos que acá no es tan relevante. Lo que más usamos acá son el tema pues el tema de escoger las metalografías, recubrimientos, anos de sacrificio, ajuste de pH, pues es el tema, esto en cuanto a los temas no químicos, ¿no? Ya en cuanto a los temas químicos, hablamos de lo que más tenemos nosotros presente en los tratamientos, que son los inhibidores de corrosión. Entonces, los inhibidores de corrosión, existen 3 mecanismos básicos de acción de los inhibidores de corrosión. Estos son inducción, dice, la adición de una sustancia que induce al metal a formar su propia película de protección. Entonces, ¿qué pasa? Yo les hablaba que para los que son de pronto expertos en materiales, hablamos que cuando hablamos de un metal, en el caso, digamos, del hierro, como pasivante, que tiene un metal pasivado, hablamos de que se produce una oxidación de ese metal, que su oxidación le produce su capa de protección o pasivante, es decir, ese pasivante de ese hierro es la misma oxidación que se da sobre la superficie del hierro. Entonces lo que pasa es esto, es básicamente inducir a través de una sustancia a que el metal forme su propia película de protección. ¿Listo? Tenemos la reacción, que son compuestos que se adicionan al agua para reaccionar químicamente con algún agresivo presente del agua. Entonces acá, ¿qué hacemos? Es controlar la acción corrosiva de... Entonces, la primera hablamos de actuar directamente sobre el metal. La segunda, estamos actuando directamente sobre el agua. ¿Listo? Y la quimisorción dice, en este mecanismo la molécula de inhibidor de corrosión es absorbida sobre la superficie metálica formando una fina película. Entonces, las 3 formas en que actúan los inhibidores de corrosión sobre las metalurgias son: una, actuando sobre el metal para que haya una reacción sobre el metal; la segunda, actuando sobre la condición corrosiva del agua; y la tercera, formando una película protectora sobre el metal. Esas son las 3 formas en que operan los inhibidores de corrosión. ¿Listo? Dentro de los inhibidores de corrosión pues más comunes, para el tema de acero a carbón, que es como la metalurgia más frecuente, tenemos inhibidores de orden catódico o de orden anódico. ¿Qué quiere decir que sean de orden anódico o catódico? Como yo les mostré, por eso arranqué y les quise hacer ese pequeño resumen del concepto de corrosión. En el metal siempre va a haber un ánodo y un cátodo para que se produzca una celda corrosiva. Entonces lo que hacen muchos inhibidores es o inhibir el proceso que ocurre en el ánodo o inhibir el proceso que ocurre en el cátodo, ¿sí? Como eso es un proceso, es un ciclo, cualquiera de las partes donde yo interrumpa el ciclo me permite controlar la corrosión. Entonces, por eso hay inhibidores tanto catódicos como anódicos, donde yo puedo o me permite a mí interrumpir el ciclo, ya sea en el ánodo o ya sea en el cátodo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces, dentro del orden catódico tenemos compuestos como el zinc, polifosfato, controlar la alcalinidad; en el caso del ánodo, los ortofosfatos, el molibdato; y para el tema de cobre, el más utilizado son los azoles, el caso del toliltriazol bueno, hay otro que es también el benzotriazol. ¿Listo? Nosotros en el caso de TG3, para la protección de los tubos del condensador, que es una aleación de cobre, de Admiralty, usamos azoles, en este caso el toliltriazol. ¿Listo? Dentro de los mecanismos de monitoreo de la corrosión tenemos varios tipos de exposición, que son los cupones de corrosión, que los usamos en Brinza para el control de la corrosión en los diferentes sistemas,
cupones de corrosión tanto de acero carbón como de Admiralty para el condensador. Tenemos dentro de los nodos destructivos mediciones ultrasónicas de espesores. De pronto eso sí, cuando ustedes hacen paradas, no solo en los sistemas de enfriamiento, sino en calderas, que se hacen mediciones de espesores, tintas penetrantes y demás. Y hay otro tipo de mediciones que son online, polarización lineal, corrater, que son como sondas de resistencia eléctrica, que van directamente en los sistemas. Nosotros también tenemos unas sondas en línea que las tiene el controlador del sistema de enfriamiento en TG3, que nos permiten monitorear en línea las velocidades de corrosión. ¿Listo? Entonces siempre nosotros lo que hacemos es monitorear cómo se está comportando la corrosión a través de esas sondas en línea y luego verificar cómo estuvo esa corrosión durante un periodo evaluado a través de los cupones de corrosión. Acuérdense que los cupones de corrosión se evalúan mediante pérdida de peso o pérdida de espesor. ¿Listo? El NCM, que es el Nalco Corrosion Monitor, que es básicamente esas sondas de las que le hablaba, estas que se ve aquí, en la fotico de mano izquierda, está la sondita que está conectada al controlador y que me permite monitorear tanto la velocidad de corrosión en el acero carbono como la velocidad de corrosión en los tubos del condensador. ¿Listo? Aleaciones de cobre. Y esto básicamente lo que me muestra es una cuponera sencilla como la que tiene el controlador y donde me indica la forma y las buenas prácticas para instalar los cupones. ¿Listo? Siempre, aquí también esta flechita me indica la manera en que se deben instalar los cupones cuando yo tengo en una cuponera varias metalurgias. Es decir, si yo en una cuponera voy a instalar 1, 2, 3 cupones, pero de diferentes metalurgias, esta flechita, digámoslo así, me indica la dirección en que yo debo instalar mis cupones, ¿sí? Desde el más reactivo hasta el menos reactivo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta en el dibujo, yo tengo un sentido de flujo que va así, va subiendo el agua, va subiendo el agua y va subiendo el agua. ¿Listo? Los cupones se instalan siempre en el sentido de flujo. ¿Listo? El sentido de flujo. ¿Listo? O sea que aquí, en esta parte, yo no podría instalar un cupón porque el agua le va a llegar de frente. Yo lo instalaría en esta parte, donde va en el sentido del flujo. Es decir, el flujo abraza el cupón, no lo enfrenta. ¿Listo? Segundo, si yo voy a poner un cupón acá y otro cupón acá, como se muestra en la figura, de acuerdo con esta tabla de clasificación, del más reactivo al menos reactivo, yo debería colocar acá el más reactivo, es decir, el que más fácilmente se corroe, el menos resistente, digámoslo así. Y al final, el más resistente. ¿Por qué? Esto tiene también un significado y es porque partículas del menos resistente se pueden desprender y golpean acá. Pero como tenemos acá el más resistente, no hay tanto problema. ¿Listo? Diferente a si tenemos el más resistente acá y en algún momento se desprende algo, aguas abajo me van a dañar el otro cupón. ¿Listo? Por eso se establece esta clasificación para ubicación de los cupones, de acuerdo con sus metalurgias. ¿Listo? Básicamente esto era lo del tema de corrosión. ¿Listo? La presentación pasada, pues nosotros hicimos la evaluación, Gina. Yo se las compartí. Se resolvió la evaluación de corrosión. ¿Listo? Entonces vamos para acelerar un poquito con el tema de incrustaciones. ¿Listo? ¿De incrustaciones alcanzamos a ver? ¿Cuánto te demoras en esa? Yo creería que, a ver, son 22 diapositivas. Vamos a tratar de acelerarle. Si no, no hay problema. O sea, porque la idea no es tampoco que les queden los conceptos a medias. La podemos de pronto incluir cuando veamos el tema de ensuciamiento y podemos hacer el empalme porque las otras no son de pronto tan extensas. ¿Listo? Bueno, es que la idea es como terminar con el grupo porque, pues, para que los temas queden como cerraditos. Más Dale, pensando no hay en que no vamos a tener el mismo grupo disponible en la otra sesión. Dale, no te preocupes. Sí, yo creo que pues, la podemos hacer rápido. No hay problema. Por el grupo tenemos disponibilidad, ¿sí? Para hacerla. Entonces, más por tu disponibilidad. Dale, sí, es decir, si nos podemos extender 5 o 10 minuticos y tú me dices que pueden, no hay problema. ¿Listo? Lo terminamos. Sí. ¿Vale? Dale. Listo. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, con el tema de incrustaciones en sistemas de enfriamiento.
Recordemos, como se los he dicho en varias presentaciones ya, el concepto del triángulo. El concepto del triángulo es con lo que nosotros identificamos básicamente los principales problemas de un sistema de enfriamiento. Entonces tenemos corrosión, incrustaciones, ensuciamiento y la parte microbiológica. ¿Listo? Esos son los principales problemas de un sistema de enfriamiento. Importante, concepto importante dentro del tema de incrustaciones. Algo que se llama incrustación y hay otra cosa que se llama deposición o depositación. Y tienen una diferencia muy marcada. O sea, hay que tener claro en qué se diferencian. Cuando nosotros hablamos de las incrustaciones, este conceptico aquí que está resaltado en negrilla es súper importante. Cuando hablamos de incrustaciones, estamos hablando del resultado de precipitación de minerales sólidos disueltos. ¿Listo? Cuando hablamos de deposición, hablamos del resultado de precipitación de materia en suspensión. Entonces, siempre que hablemos de incrustaciones, precipitación de sólidos disueltos, minerales. Cuando hablamos de deposición, hablamos de precipitación de sólidos suspendidos. ¿Listo? Es importante tener esto claro. Entonces, dentro del tema de incrustaciones, las principales incrustaciones que encontramos es carbonato de calcio, sulfato de calcio, fosfato tricálcico, incrustaciones de sílice, silicatos, óxidos de metales que también nos forman incrustaciones, pero el más común, carbonato de calcio. ¿Listo? Dentro de las deposiciones, ¿qué se nos deposita a nosotros? ¿Qué son los sólidos en suspensión? También los óxidos, los polvillos de óxido se precipitan, pues todos los sólidos suspendidos que ingresan a la torre, arena, lodo, arcilla, limo, barro, todo esto se considera material en suspensión, ¿sí? Que precipita. Entonces, claro el concepto, que deposición siempre habla de materia en suspensión y depositaciones o incrustaciones de precipitación de minerales o sólidos disueltos. Los efectos que causan las incrustaciones y los depósitos, pues principalmente reducción en la transferencia de calor, pérdida de la capacidad de enfriamiento, restricción del flujo de agua, caídas de presión más altas, problemas de temperatura en los procesos y corrosión bajo depósito, importantísimo, que solo hablamos en la parte de corrosión. Digamos que si nos vamos a los principales, el tema de la reducción en la transferencia de calor, la corrosión bajo depósito y la restricción de flujo, digamos que son las más llamativas. Importante acá, cuando hablamos de las incrustaciones, tenemos el efecto de las incrustaciones y los depósitos en la transferencia de calor, que era lo que yo les estaba diciendo. Aquí, esta tablita me muestra a mí, de acuerdo a varios tipos de incrustaciones, ¿sí? Y bueno, y algunos metales. Aquí me hacen la comparación, están haciendo la comparación entre el acero carbón y el cobre, con su respectiva constante de conductividad térmica. Los comparan con la conductividad térmica de algunas incrustaciones, carbonato cálcico, sulfato cálcico, fosfato de magnesio, óxido de hierro, ¿sí? Y el biofilm producido por bacterias. Cada uno tiene una conductividad térmica asociada, ¿listo? Entonces, en comparación con los metales, si ustedes se dan cuenta, pues la conductividad térmica de las incrustaciones es muy baja. Por eso me reducen la transferencia de calor, ¿no? Diferente a un metal que tiene conductividades más altas, por eso son conductores de la temperatura, del calor. Mientras que las incrustaciones se comportan básicamente como aislantes, ¿listo? Entonces, estas curvitas o estas líneas de esta gráfica lo que me muestran es una relación entre el espesor de esa incrustación en milímetros y el porcentaje de pérdida de transferencia de calor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a coger un ejemplo, el carbonato de calcio, ¿sí? El carbonato de calcio. Quiere decir que a medida que pues, aumenta el espesor de una capa de carbonato de calcio incrustada en mi sistema, pues asimismo va a ir aumentando proporcionalmente la pérdida de transferencia de calor en el sistema. Eso hablando del carbonato de calcio. Pero si nos vamos a una incrustación de sílice, la de sílice es de lo más complejo que hay. Por eso se controla mucho también la sílice en los sistemas, porque remover una incrustación de sílice es sumamente complejo. ¿Listo? Y con un mínimo espesor de una incrustación de sílice, ya la reducción
la reducción en la transferencia de calor es abrumante, ¿listo? Entonces, por eso se controla mucho. Igualmente, mire, si se dan cuenta el biofilm, o sea, el tema bacteriano, si no se controla bacterias, sino que se deja que crezcan y que generen ese biofilm, que es una baba que se empieza a alojar en los tubos, en el haz de tubos, en muchas partes del sistema. Esa baba es altamente aislante. Básicamente, lo que hace es que a medida que va creciendo esa baba, con muy poca cantidad, ya tengo una reducción en la transferencia de calor súper importante. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante controlar este tipo de problemas en el agua. ¿Listo? Formación de incrustaciones. Aquí me habla, pues bueno, de más o menos algo en resumen de cómo es la formación de las incrustaciones en los sistemas. En el caso del carbonato de calcio, que se controla los ciclos de concentración para evitar que esto pase. Recuerden siempre que los ciclos de concentración lo que me permiten a mí es controlar la concentración de las especies químicas o sólidos disueltos en el sistema, así como el ensuciamiento. Cuando hablamos en la presentación de sistemas de enfriamiento, lo básico sobre sistemas de enfriamiento, dejamos un concepto claro y es que la única forma de eliminar los contaminantes de un sistema de enfriamiento es a través de la purga. Entonces, si yo no purgo, pues no elimino los contaminantes. Y si no elimino los contaminantes, pues empiezo a tener problemas en el sistema de enfriamiento y en mis usuarios de enfriamiento, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de controlar los ciclos de concentración, básicamente es controlar la eliminación de los contaminantes en mi sistema de enfriamiento, purgar, botar esos contaminantes, ¿listo? Por eso se habla de un control de los ciclos de concentración. También, ¿cómo se hace el control de estas incrustaciones de carbonato de calcio para evitarlas? El pH, controlar la alcalinidad y aplicar productos químicos como polifosfatos, fosfatos orgánicos, polímeros dispersantes, que lo que me hace un dispersante, creo que más adelante lo vamos a ver, lo que me hace un dispersante es mantenerme esa especie química en dispersión. ¿Para qué? Para que yo la pueda eliminar a través de la purga. Porque de nada me sirve tenerla en dispersión si no la elimino. ¿Listo? Hasta que llega un momento en que puedo tenerla muy en dispersión, pero si yo no la elimino, se va a concentrar de tal manera que ya su solubilidad básicamente va a disminuir, ¿sí? Y va a empezar a precipitar. Cuando una sustancia no se puede mantener diluida o en dispersión, pues su tendencia va a ser a precipitar. ¿Listo? Entonces, muy importante eso. En el caso del sulfato de calcio, lo mismo, para casi todas coinciden que se controlan los ciclos de concentración, digamos que casi que de lo más fundamental, lo más importante, controlar los ciclos de concentración y controlar los pHs. Por lo que ya les dije, recuerden, pHs bajos, corrosión, pHs altos, incrustación. Entonces, controlar los ciclos y controlar los pHs de un sistema es digamos, de las prácticas fundamentales para el control de un sistema de tratamiento. ¿Listo? Igualmente para el tema de fosfato de calcio, si se dan cuenta, en todos hablamos de controlar los ciclos de concentración, es de lo prioritario. ¿Listo? Por eso es importante el tema de la purga. Cuando hablamos de depósitos, ojo, estamos hablando de incrustaciones, ahora hablamos de depósitos, hablamos de precipitación de material suspendido. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de sólidos suspendidos, arcilla, suciedad, lodos, sedimentos, productos de la corrosión, algunas veces productos de la incrustación, ya cuando se han formado las incrustaciones, también polvillos y demás de incrustación, también vienen a ser parte de estos depósitos. ¿Y dónde se ubican? ¿Dónde se suelen generarse o identificarse estos depósitos? En áreas de baja velocidad, en cuencas de las torres, hablando principalmente de las torres, en las cajas de agua, en las cajas de los condensadores. Para el caso de una foto donde se observa un fuerte ensuciamiento por lodo en los tubos de un intercambiador. Entonces, cuando este tipo de cosas no se controlan, pues ahí se dan cuenta la gravedad en el proceso. Bueno, bueno, espérame, ya. Aquí me habla de los inhibidores, me dice, esto es muy importante, los dispersantes, o polímeros o copolímeros, tienen como una especie de regla de mano derecha, donde me dicen que por cada 10 NTU de turbidez, la demanda de producto se duplica. ¿Por qué? Porque entre más turbidez tenga que controlar, pues, digámoslo así, que más dispersante tengo que aplicar. Pero ojo, no es que entonces si tengo un exceso de turbidez, entonces le meto dispersante a lo que marca, porque todo tiene, digámoslo así, todo tiene una curva de operación.
Aplica como regla de dedo derecho para tratar de identificar o ajustar las dosis de un dispersante para el control de turbidez. ¿Listo? Pero para eso, al igual que lo tenemos en TG3, se tienen rangos de operación que deben ser muy estrictos, se deben controlar de manera estricta para evitar excesos de aplicación de producto químico también. ¿Listo? Control de depósitos e incrustaciones. ¿Cómo se hace el control? Entonces, en el tema de las incrustaciones, que es deposición de minerales por sobresaturación, lo que yo les decía, cuando ya tenemos una sobresaturación de minerales, pues empiezan a precipitar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? A través de aplicación de productos químicos. ¿Listo? Aquí me dice, la incrustación se estructura en forma cristalina, más frecuente en áreas de transferencia de calor, Los depósitos, aquí básicamente estos 3 cuadritos me muestran lo que es el ensuciamiento, ¿sí? Por incrustación, por depósitos, por corrosión o por parte biológica, el SLIM. Y acá viene la parte de reacciones. Ya más adelante, para el tema del control, voy a mostrarle qué tipo de productos se utilizan. En la incrustación mineral, estas se forman cuando las sustancias sobrepasan su límite de solubilidad, es decir, cuando ya no se puede disolver más en el agua, este tipo de sustancias empiezan a precipitar, ¿sí? Y las reacciones que se empiezan a producir son estas que ustedes ven acá. Esto es un poquito más, digamos, de química profunda de las reacciones que ocurren por sobresaturación de especies, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un silicato, ¿sí? Pero en exceso, entonces ya se me empieza a producir un óxido de silicio más agua y eso me empieza a precipitar. La reacción del carbonato de calcio, cuando tengo exceso de iones calcio y exceso de iones carbonato, estos reaccionan y me empieza a formar el carbonato de calcio. Por eso cuando nosotros hablamos de la química básica del agua, el tema de controlar la alcalinidad, ¿sí? De controlar el tema de bicarbonatos, de carbonatos, controlar la dureza cálcica, la dureza total que me implica tener iones de calcio, es supremamente importante porque estos dos en exceso me empiezan a formar carbonato de calcio. Y si yo no controlo las condiciones de pH y temperatura, empieza a precipitar y empezamos a tener problemas de incrustación en los sistemas. Esto aplica también fuertemente para los sistemas de generación de vapor. ¿Listo? Incrustación mineral, ¿qué tenemos más adicional de las incrustaciones minerales? Dice que en sistemas de enfriamiento pueden ser evitadas de 4 formas básicas. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las formas básicas de controlar o de evitar las incrustaciones en un sistema de enfriamiento? Limitar la concentración de minerales que formen incrustaciones, ya lo dijimos. Eliminar los contaminantes a través de la purga. Dosificar ácido para reducir pH y la alcalinidad. Control de pH. Generalmente se habla de ácido porque es que los sistemas de enfriamiento por naturaleza tienen una tendencia a subir pH. Entonces el control se hace hacia abajo. Muy rara vez, aunque pasa, no quiere decir que no, muy rara vez, pero pasa que sistemas tiendan a tener un pH muy bajo por el tipo de agua que se utiliza, etcétera. Entonces el control de pH se hace hacia arriba, ¿listo? Se hace hacia arriba con soda o con un producto básico o alcalino, ¿listo? Efectuar cambios mecánicos operacionales en el sistema o la aplicación de productos químicos para el control de las incrustaciones, ¿listo? Los mecanismos de trabajo, de acuerdo con la molécula, puede ser inhibidor de incrustación, que me hacen una modificación en los cristales de la incrustación, secuestrantes, que actúan como estabilizadores, o dispersantes. Los más utilizados, por lo menos los que utilizamos nosotros como Ecolab, son los dispersantes. Algo que es supremamente importante, lo hablamos también creo que en el tema en la presentación inicial de química básica del agua, son los índices de saturación del agua, ¿sí? Los índices aquí este cuadrito me muestra que hay muchas cosas que están relacionadas al índice de saturación, al diseño del programa. La química del agua, pH, temperatura, diseño del sistema, variación de ciclos, variación de pH. Entonces, en el tema de los índices de saturación, estos dependen mucho de eso, de la química del agua, pH, temperatura y diseño del sistema. Y el diseño del programa de tratamiento químico depende de la variación de ciclos, variación del pH, variación de la temperatura y variación de la química. ¿Listo? Recordemos que lo vimos en química básica del agua, que los índices de saturación, hay muchos índices de saturación, ¿sí? Se diseñaron, son básicamente ecuaciones, formulaciones matemáticas que me permiten a mí determinar la tendencia, ya sea incrustante o corrosiva, de un agua, llámese de proceso o cualquier tipo de agua. ¿Listo? Entonces, estos índices lo que me permiten es calcular, ¿sí? Estimar
la tendencia que va a tener esa agua a formar incrustaciones o a formar o a generar fenómenos corrosivos. ¿Listo? Dentro de los más tradicionales tenemos los índices de Langelier, de Risnard, de Picorius. Cada uno de estos índices tiene un enfoque principal. Unos están más enfocados a determinar incrustaciones, otros están más enfocados a determinar corrosión, ¿sí? Pero al final todos me permiten a mí hacer un modelamiento o una estimación donde yo reemplazo en estas ecuaciones. Esto ya todo está modelado, ya hay muchos software que me permiten a mí hacer ese tipo de cálculos, pero entonces lo que hacen es básicamente reemplazar algunos datos pH y química básica del agua en estas ecuaciones matemáticas, y con los resultados yo obtengo un número, y ese número, mediante una tabla de interpretación de cada índice, me dice a mí que si estoy menor a algo es corrosivo y si estoy mayor a algo es incrustante. ¿Listo? Y de aquí parte el tema de los diseños de los tratamientos químicos, en saber, por eso siempre que nosotros vamos a hacer un diseño de tratamiento, y puntualmente poniendo los ejemplos de Brinza, lo que nosotros principalmente necesitamos es la caracterización completa del agua de reposición de un sistema. ¿Por qué el agua de reposición? Porque es el agua que está entrando a mi sistema, es el agua, digámoslo así, el agua base con la que yo voy a trabajar en mi sistema. Entonces, nosotros de ahí partimos para caracterizar, diseñar tratamiento y saber si esa agua tiene una tendencia más incrustante o más corrosiva y cómo me va a afectar el sistema y las metalurgias que están asociadas al proceso. ¿Listo? Aquí, importante, el software que más utilizamos nosotros para el diseño de los tratamientos químicos se denomina el CWO, que traduce Cooling Water Optimizer. ¿Listo? Es un optimizador de procesos de sistemas de enfriamiento. En los inhibidores de incrustación tenemos lo que son los modificadores de cristales, los secuestrantes o estabilizadores o los dispersantes. Dentro de los modificadores de cristales tenemos los organofosfatos, los dispersantes orgánicos. Dentro de los secuestrantes tenemos polifosfatos, dispersantes aniónicos, y dentro de los dispersantes los poliacrilatos o el butilbenzotriazol, que es para el tema de metalurgia de metales amarillos. Lo más usado por nosotros, dispersantes, ¿sí? Los dispersantes. ¿Cómo actúa un dispersante? Estos compuestos, dice, los compuestos como los poliacrilatos son moléculas grandes que imparten una carga que hace que los minerales formadores de incrustaciones se repelan entre sí. ¿Eso qué resume? ¿Sí? Cuando yo hablo de incrustaciones, es porque tengo un mineral en tan alta concentración en el agua que llega un momento en que ya no se solubiliza, ya no se puede solubilizar más en el agua, entonces está en exceso y empieza a precipitar. ¿Por qué? Porque se agrupa. Toda esa cantidad de mineral se agrupa, se agrupa, se agrupa, se agrupa, hasta que agarra peso y precipita, como si tuviéramos un proceso de clarificación. ¿Listo? ¿Qué hace un dispersante? Impartirle una carga eléctrica para que esas moléculas de ese mineral, de esa especie química que yo tengo en el agua, no se agrupe, sino se repela. Y al repelerse, pues no ganan peso y así se evita el tema de que precipiten. Es decir, por eso se habla de que se mantienen en dispersión en el agua. A medida que todas esas partículas se repelen, se mantienen dispersas en el agua, ¿sí? No se asocian para luego precipitar. Eso es lo que hace un dispersante. Ese es el efecto de un dispersante. Y el que más utilizamos nosotros, pregunta de examen, es el HSP, que traduce High Stress Polymer, o Polymer, ¿listo? Nosotros actualmente pues ya vamos avanzados en las tecnologías, en los desarrollos tecnológicos de Ecolab. Nosotros con el primero que se inició fue con el HSP, hoy en día ya vamos con el HSP2, que es el que utilizamos actualmente con el producto 3DT121, en el caso de TG3 y con los 3DT424 en el resto de sistemas de enfriamiento de Brinza. ¿Listo? Es un polímero de última generación desarrollado por Nalco con excelente desempeño sobre los depósitos de fosfato de calcio, fosfato de zinc, sólidos suspendidos, hierro y manganeso. ¿Listo? Trabaja, pues, digamos, a muy fuertes niveles de estrés en los sistemas de enfriamiento y tiene un muy buen performance para muchas condiciones de los sistemas de enfriamiento. ¿Listo? Volviendo al tema de los depósitos son la acumulación de materiales sólidos de naturaleza amorfa, que al sedimentar sobre las superficies metálicas comprometen el grado de higiene, o sea, la limpieza de los sistemas, ¿sí? El grado de higiene operacional de los equipos y contribuyen a su deterioro.
volvemos aquí a resumir: sedimentos, arena, lama, hierro, lodos, barro, contaminantes de proceso, aceites, productos de corrosión. Bueno, hay muchas torres donde desafortunadamente, digamos, no aplica para Brinza, pero tenemos contaminación por aceites de motores y demás, que van a parar al agua de enfriamiento, y pues bueno, ya ustedes se darán cuenta cómo viene a afectar eso después a los usuarios de enfriamiento. Los factores que influyen en la formación de depósitos: las características del agua, por eso ya hemos hablado de que se controlan mucho las condiciones del agua, la temperatura del agua. Esto lo expliqué en la química básica del agua y en las buenas prácticas de sistemas de enfriamiento. A diferencia de, digamos, la sal común, bueno, en Brinza sí que saben de sal. A diferencia de la sal común, en química básica se enseña que la solubilidad es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que a mayor temperatura, mayor solubilidad de una especie en el agua. Entonces, si hablamos nosotros de la sal común, el NaCl, la sal común, la sal de mesa, cuando yo disuelvo sal en agua a temperatura ambiente, ella se disuelve, pero su solubilidad aumenta a medida que aumenta la temperatura. Es decir, a medida que yo aumento la temperatura, es mucho más fácil disolver la sal. Digamos, este concepto básico de química no aplica para algunas especies. En este caso, puntualmente para el carbonato de calcio. El carbonato de calcio tiene un comportamiento inverso al que tiene muchas otras sustancias, en este caso la sal común. El carbonato de calcio se comporta de manera diferente. Entonces, mientras la sal común aumenta su solubilidad al aumentar la temperatura, el carbonato de calcio es lo contrario. Al aumentar la temperatura, disminuye su solubilidad. Lo que quiere decir que si yo tengo sistemas con temperaturas altas, que manejan temperaturas altas, el carbonato de calcio a temperaturas altas se hace menos soluble. Y si se hace menos soluble, ¿cuál va a ser su tendencia? A precipitar. Entonces, por eso el tema de la temperatura también es importante. Y si adicional a eso yo le sumo que no solo tiene alta temperatura, sino que tiene un pH alto, estoy reuniendo todas las condiciones para que se me genere una incrustación. ¿Listo? Otros de los factores que tenemos que considerar son el tema del crecimiento microbiológico, corrosión, contaminación del proceso, sólidos suspendidos. Los depósitos, ya hablamos, son ideales para la corrosión por pitting, y bacterias corrosivas que crecen debajo de los depósitos, que digamos que cuando también hay crecimiento bacteriano bajo depósito, pues me empiezan a generar ambientes ácidos que me generan corrosión bajo depósito. Con esto terminamos la presentación de incrustaciones y es muy... Sí. ¿Tienen claro lo del dispersante, dónde lo utilizamos? Sí. César, buenos días. Hola Willy, buenos días, ¿cómo estás? Le estaba preguntando acá a los compañeros si tienen claro en qué parte acá del proceso de turbogeneradores utilizamos el dispersante y por qué. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, para claridad de todos, el dispersante, nosotros, bueno, hay algo importante, ya que tocaste el tema, Willy, hay algo importante para aclarar, principalmente en turbogenerador, ¿listo? En central térmica. En central térmica se aplican varios productos. Se aplica el producto 7330, 8575, 121, 7342, 198, ácido clorhídrico e hipoclorito de sodio. Son 7 productos los que se aplican en central térmica. Perdón, 8, me faltó el 73550. 8 productos. De esos 8 productos tenemos un biocida anoxidante, que es el 7330. Es un producto que se aplica para control bacteriano. Algunos se preguntarán, pero venga, ¿cómo así si para eso aplicamos el hipoclorito? Sí, el hipoclorito me actúa sobre la mayoría de las bacterias, pero hay otro tipo de bacterias que pueden volverse resistentes y se aplica un biocida anoxidante para, digámoslo así, para fortalecer el control microbiológico en el sistema. ¿Listo? Adicional a esto, el hipoclorito no se aplica solo. El hipoclorito es el biocida oxidante, pero no se aplica solo. Se aplica con el producto Actibrom 7342. ¿Qué pasa? Cuando se aplica el hipoclorito por sí solo, ¿sí? Y aquí me estoy adelantando a una de las presentaciones, que es el tratamiento químico actual del proceso, pero bueno, el hipoclorito por sí solo es un buen biocida oxidante, pero es un producto muy volátil,
¿sí? Y al ser muy volátil, es muy difícil mantener residuales de cloro libre solamente con la aplicación de hipoclorito. Entonces, teniendo en cuenta eso, por eso se hace la aplicación de Actibrom 7342 en mezcla con el hipoclorito, que al mezclarse me forman ácido hipobromoso, que es un dióxido oxidante de mayor espectro y mucho más estable y mucho menos volátil, lo que me permite mantener de manera más estable los residuales de halógeno libre en el agua. ¿Listo? Y asimismo, pues un control microbiológico adecuado. ¿Vale? De los productos que tenemos ahí, ¿cuál otro? El 8575, un producto base fosfato zinc que corresponde a inhibidor de corrosión. Tenemos el producto 3DT198, es un producto inhibidor de corrosión para metalurgias amarillas, metales amarillos y aleaciones. En este caso su función es proteger los tubos del condensador de superficie. Tenemos el producto 3DT121, este es el famoso dispersante que me actúa como inhibidor de incrustaciones del sistema. ¿Listo? El 8575, que es el inhibidor de corrosión, es el inhibidor de corrosión de acero-carbono. ¿Listo? Y el 121 es el dispersante. ¿Qué otro producto nos falta? El ácido clorhídrico, que es mi producto para ajuste de pH. Digamos, no es producto Ecolab, es producto Brinza, pero es, digamos que para el control de pH siempre se utilizan ácidos, ya sea clorhídrico, ya sea sulfúrico, y de acuerdo al tipo de ácido también es algo importante que hay que tener en cuenta, se hace un control de especies químicas. Cuando yo agrego ácido clorhídrico, aporto cloruros al sistema. Entonces, se debe controlar de manera rigurosa el aporte de cloruros al sistema. Pero para las plantas que utilizan ácido ácido sulfúrico, pues se agregan sulfatos al agua. Entonces, se hace control estricto de estas especies químicas, ¿vale? El otro producto, el hipoclorito, ya lo hablamos. ¿Me queda alguno? Bueno, el 73550. Este es otro, pero este se llama biodispersante. Ojo, el dispersante, que es el 121, es para el tema de inhibidor de incrustaciones, mantenerme especies químicas dispersas. El 73550 es un biodispersante. Lo que me mantiene en dispersión son la parte bacteriana que suele alojarse en los rellenos y en algunas zonas del agua, ¿sí? Y obviamente también me ayuda a controlar el tema de material suspendido en el agua, ¿listo? Por eso, a través de la aplicación de esto es como si fuera un detergente. A través de la aplicación de este producto lo que hacemos es limpiar las partes donde esté alojado el biofilm y limpiar todo ese material particulado que puede alojarse en el sistema, irlo removiendo. ¿Para qué? Para que lo mantenga disperso en el agua y se pueda eliminar a través de la purga. ¿Listo? Entonces, como les decía, con esta diapositiva cierro la parte de incrustaciones. ¿Por qué con esta diapositiva? Es sumamente importante y resume mucho de lo que ya vimos. Dice depósitos y residuos. Tengo un grafiquito, una imagen que me muestra corrosión, depósitos, parte biológica, parte de incrustaciones, y me muestra algo resaltado que me habla de los residuos. O sea, ¿de qué estamos hablando acá? De problemas de un sistema de enfriamiento. ¿Listo? Pero los problemas que ya vimos que son los depósitos, que son de la parte de sólidos suspendidos, la incrustación, que son depósitos formados por material disuelto, la corrosión, la parte microbiológica, pero los residuos es algo que es sumamente importante. Perdón un momentico, César, me disculpo un segundo. Sí, señor. 2 minuticos acá para una intervención, por favor, que va a hacer gestión humana. 2 segunditos. Vale. Yo disculpo, pero no lo vuelvo a hacer. Muy buenos días, compañeros, ¿cómo están? Compañero, buenos días. ¿Cómo están? Estamos por acá dándole regalitos de la buena amistad a los compañeros. Por acá, compa, ¿cómo están? Feliz día de la amistad para ustedes, amigos. Aprovechen que estoy acá. Si me están derecha, nada más se me diga. Yo no perdo, ustedes tienen cariño. ¿Quién maneja la flecha? Ya estaban comiendo más menos. Con razón, yo sí los veo más menos.
Ahí está, les entregamos un sticker con un mensaje personalizado para ustedes. ¿Listo? Eso, lean. Ahí está. Compañeros, esperamos que tengan un excelente día, un excelente mes. ¿Listo? El mes de la buena amistad. Aprovechen, siguiendo. Me da una fecha, dígame, right now. Seguro. ¿A quién? ¿Puedo repetir? Señor. A la compañera, ahí está, para que tenga más amor. Gracias. Gracias, estén bien. Gracias. Bueno, Isaías. No, César, gracias, muy amable. ¿Listo? Listo, No. Willy. Entonces, les decía que el tema de los residuos es algo supremamente importante. Me dice, los residuos son el único de los problemas, pregunta de examen, de los problemas de confiabilidad de un intercambiador que no se puede mitigar fácilmente mediante tratamiento o control. ¿Cómo controlan ustedes? ¿Cómo controlas tú el tema de residuos? ¿Sí? Cuando hablamos de residuos, por eso la imagen me muestra a mí de lo que ya hablamos, que es productos de corrosión, depósitos, producto microbiológico, producto de incrustación, pero ¿cómo controlas tus residuos? ¿Cómo controlas? Y cuando hablo de residuos es, por ejemplo, hemos visto sistemas donde, ¿cómo controlas una media atorada en el haz de tubos del condensador? ¿Cómo controlas un pedazo de relleno atorado en el haz de tubos del condensador? ¿Cómo controlas tú este tipo de situaciones? Son difíciles de controlar. Esas son cosas que ya difícilmente tú puedes controlar con tratamiento químico. Cuando ya se presenta este tipo de situaciones, pues ahí ya estamos hablando de limpiezas y remociones mecánicas. Parar y limpiar. ¿Listo? Esta era la última parte, ya con la que cerramos el tema de incrustaciones. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, o pues procedemos ya a hacer lo que es a resolver la evaluación. Un comentario es algo que tengan como duda acerca del tema de enfriamiento, sobre todo del estrés. Willington, Miguel, Rey Moreno. ¿No? Entonces, pues la idea es César, en conjunto realizar la evaluación, como lo hemos venido haciendo. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, pues ninguno esperen a que resolvamos cada uno de los ítems para resolver y marcar. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces vamos a resolverla. Entonces, ya ahí ven mi pantalla, ¿sí? Señor. Listo. Entonces dice, uno de los principales efectos de las incrustaciones es la reducción en la transferencia de calor. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Verdadero. ¿Verdadero? Sí, señor, listo. De acuerdo. De acuerdo. Siguiente. Corresponden a formas básicas de evitar las incrustaciones en un sistema de enfriamiento. Limitar la concentración de minerales que formen incrustaciones, es decir, purgar el sistema, dosificar ácido, efectuar cambios mecánicos u operacionales en el sistema, aplicar químicos inhibidores de incrustación, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Todas las anteriores. Listo. Última palabra. Sí. Sí, correcto. ¿De acuerdo todos? Listo. Sí. Listo. Tercero. Una incrustación es el resultado de la precipitación de la materia en suspensión. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿De acuerdo todos? Sí. Falso. Falso. Una incrustación es el resultado de la precipitación de materia disuelta. Disuelta. Recuerden en la presentación. Ya les muestro. Nos vamos aquí a esta diapositiva rápidamente. A ver la diapositiva. Se me perdió. Acá, que yo les dije, ojo al concepto.
Incrustaciones es el resultado de la precipitación mineral de sólidos disueltos. Y la deposición es el resultado de la materia, de precipitación de materia en suspensión. ¿Listo? Las deposiciones o depositaciones es de material suspendido y las incrustaciones de material disuelto. ¿Listo? Entonces, falso. Cuarto, los índices de saturación me permiten predecir la tendencia corrosiva o incrustante del agua. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero, sí, señor. Verdadero. De acuerdo todos. Los siguientes son índices de saturación del agua. Risnar, Langelier, Ohm, Picorius, Larson-Skoll. Las respuestas A, B, C, E. Respuestas A, B, D, E o ninguna de las anteriores. Esa está corchadorcita. Ninguna. Nada de eso. Nada de eso. ¿La G? ¿Quién dice la G? Creo. Es que no me entré completa, pero creo que sí. ¿Alguien da más? Correcto. Correcto. ¿Nadie dio más? Bueno, sí, señor. La G. Los índices de Risnar, de Langelier y Picorius y Larson son los índices de estabilidad más comunes que se encuentran. ¿Listo? Correcto. Uno de los dispersantes usados por Ecolab para el control de incrustaciones es el HSP2. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Listo, yo les dije. Se inició con el HSP, que es el High Stress Polymer. Ahora pues ya vamos en el High Stress Polymer 2. ¿Listo? El dispersante que utiliza Nalco, Ecolab. Y por último, los residuos al interior de un intercambiador son fácilmente controlables con ácido, soda, detergente, biodispersante, blancos. No son fácilmente controlables con tratamiento. Respuestas A, B, C, D. ¿Cuál? ¿La D? Sí. ¿La D? ¿Todos de acuerdo que es la D? La G. La G, alguien dice, alguien nada más, A, B, C y D, dice alguien. Ah, no, perdón, no, porque sí, detergente no. ¿Listo? La F. Fue la última diapositiva que mostramos. Los residuos al interior de un intercambiador no son fácilmente controlables con tratamiento, porque ¿cómo controlas tú una media, un pedazo de relleno taponando el haz de tubos? Cuando hablamos de residuos, hablamos es de cosas contaminantes que se nos salen de las manos, digamos que ya no son de parte química, ya no son de parte mineral, ya no son de parte, sí. O sea, no es un tema biológico que se pueda controlar, no es un tema de incrustación, no es un tema de corrosión, no son depósitos, son basura, básicamente. ¿Listo? Basura que accede, ¿sí? Que accede de una u otra manera a las torres de enfriamiento, circula a través de los sistemas y empieza a hacer taponamiento, a generar taponamiento en el flujo de agua. Entonces, siempre aquí, y de hecho aquí lo decía, mira, los residuos son el único de los problemas de confiabilidad de un intercambiador que no se puede mitigar fácilmente mediante tratamiento. ¿Listo? ¿Correcto? ¿Claro para todos? Listo, bueno. Con esto terminamos entonces la parte de incrustaciones en los sistemas de enfriamiento. Le estaré enviando a Gina la programación con fechas actualizadas, pero estaríamos viéndonos para la próxima semana con el tema de ensuciamiento y control microbiológico en sistemas de enfriamiento. ¿Listo?
No, César, muchas gracias. No hay más preguntas. Bueno, muchas gracias a ustedes por asistir y bueno, nos vemos entonces la próxima semana. ¿Listo? Con el próximo tema. Muchas gracias, muy amable, César. Vale, Willy, muchas gracias a todos. Que tengan buen día. ¿Todos firmaron? William, ¿te llamaba? No.